Hola amigos del canal, hoy estamos otra vez aquí, vamos a hablar de la última parte del guión y después vamos a hacer un personaje. Así que yo soy Cristian Valverde y esto es cómo dibujar tu propio cómic. Bueno, hoy estamos aquí hablando de la última parte del guión. Quería hacerles recordar que en realidad siempre cuando hablamos de todas estas cosas, de cómo escribir nuestra historia, de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a diagramar nuestra forma de contar y qué va a pasar con los personajes y demás, esta es mi forma de hacerlo. En realidad hay muchísimas más, seguramente. Yo estoy proponiendo o planteando la que a mí me queda más cómoda y la que siempre me ha dado resultado a la hora de plantear las historias y los personajes, ¿no? Y después cómo diagramar las viñetas, las páginas y demás. Entonces, algo importante, siempre recuerden que estamos contando una historia. Porque hago esta aclaración. Eh, he visto muchas historietas donde hay como un gran despliegue de cuadros o de cosas que quiere mostrar el artista haciendo un despliegue de su arte, pero queda supeditada al contar la historia. O sea que corremos el riesgo de que hacemos una gran obra de arte con un montón de imágenes y detalles y no estamos contando la historia. No se entiende lo que estamos diciendo. Entonces, primero esto, como todas las formas de arte, es comunicación. Entonces estamos comunicando algo, estamos tratando de darle una sensación, un sentimiento y una idea al lector. Entonces primero está eso, ante todo. Después es donde viene nuestra parte creativa y todo lo que le quedamos a agregar. Pero si por agregarle todas esas cosas no se entiende lo que estamos contando, estamos en un problema, porque entonces no estamos cumpliendo con la parte de la historia que queremos representar, ¿sí? Eso es una cosa importante. Después, recuerden que al final de cada página vamos a estar hablando de la importancia de dejar esa pequeña intriga, que ya la habíamos visto un poco la vez pasada, pero eso es otra parte importante de la historia. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos rápidamente, de lo que hablamos del guión, y vamos a hablar de 4 cosas: de las elipsis, los planos, la paginación y la lectura correcta de nuestras viñetas. Bueno, aquí entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fuimos viendo en videos anteriores. Por ejemplo, vimos los géneros. Por ejemplo, tenemos el género fantástico. Después, por acá tenemos un género infantil, un género que podría ser tipo western, policial y más bien romántico. Algo importante que habíamos visto era que según nuestro estilo de dibujo vamos a ir eligiendo el género, también depende de nuestras capacidades. Después, algo importante que les quería mostrar es el tema de cómo se presenta un guión. Esto ya una vez que tenemos escrita nuestra historia, tenemos armado el guión. Lo que vamos a observar que tenemos una nomenclatura. Este número es el número de viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3 y así. Y después tenemos, por ejemplo, PM, PPP. Esto se refiere a los planos, ¿sí? Se refiere a plano medio, primerísimo primer plano, un plano medio, plano general y así, ¿no? Entonces después tenemos una descripción de la escena que es específicamente para lo que tiene que dibujar el artista, el dibujante, ¿sí? Una descripción de lo que sucede en la escena, qué personajes son los que están, cómo es la habitación o el lugar, etc. Y después tenemos la parte que es para el letrista, lo que el letrista va a tener que colocar en los rótulos o en las onomatopeya, lo que piensan los personajes o la narrativa de nuestra historia. Esta es la forma en que se presenta normalmente un guión. Habíamos visto que se puede hacer a 2 columnas o se puede hacer todo en prosa, pero con esta misma forma de separar lo que va para el dibujante o lo que va para el rotulado, ¿sí? Después, algo importante que hemos visto es el tema de los personajes, ¿sí? Tenemos un personaje y después distintas formas de ver su rostro y también distintas expresiones que pueden ir adoptando. Esto también son bocetos que podemos hacer para que tengamos claro cómo es nuestro personaje, y siempre que tenemos que dibujarlo, volver a los orígenes para no olvidarnos detalles de cómo lo habíamos creado desde un principio.
Después algo que quería mostrarles, que esto no lo habíamos visto, es el tema de la simetría y la asimetría. Esto es importante porque lo que vamos a observar es que cuando tenemos un cuadro simétrico da una sensación diferente, como de una cosa armada o algo religioso o como una cosa así más bien como si fuera una determinada idea así solemne, ¿no? También puede usarse en el caso de que hay clones o que hay una cosa bastante surrealista o irreal en cierta forma, porque todo lo que es real se presenta de esta forma que es asimétrica. La asimetría es la forma natural como se presenta la realidad y la vida. Después algo interesante es el tema de cómo creamos nuestras viñetas. Tenemos, por ejemplo, distintas figuras o formas que podemos tener, incluso también acá pueden estar incluidas letras, que tenemos estas formas, y después nuestros dibujos pueden estar acomodados, digamos, en su forma básica. Se ve cómo está armado, o sea, si este triángulo va de esta forma y nuestra imagen tiene esa forma oculta, ¿sí? De esta manera creamos situaciones o imágenes que le dan una cierta dinámica a lo que estamos haciendo. Y después, por último, lo que vamos a ver acá es el tema de los planos. Tenemos, por ejemplo, este plano general extremo o bien abierto, es un plano que nos permite ver la situación. Todos los planos siempre tienen algo positivo y una parte negativa. Lo positivo de este plano es que nos permite ver toda la escena con tranquilidad y bien clara de dónde está ocurriendo lo que estamos mostrando. La parte negativa sería que no nos permite ver mucho detalle de los personajes o protagonistas que están en la escena, ¿sí? Los sitúa, pero no se ve mucho más detalle. Aunque acerquemos, ven, no se va a ver mucho detalle de los personajes. Después ya sí tenemos, por ejemplo, un plano general que no es tan abierto como el anterior. En este plano también se ve la situación, aunque por ejemplo se vea la lancha y el agua y otro barco atrás, pero no vemos, ahí hay como un acantilado, pero no se ve con tanto detalle como en el plano anterior, ¿sí? Pero sí se ve más detallado, un poco más detallado los personajes. O sea, vamos a ir acomodando los planos según lo que queremos ir mostrando. Después tenemos ya un plano medio, donde tenemos ya así los personajes y un poco más también de la situación, pero ya más acotado, ¿sí? Acá se alcanza a ver un edificio y una calle, pero no mucho más. Pero sí se ven mejor los personajes. Después acá tenemos un plano americano, donde vamos a observar que se ve el rostro y una parte de la cintura. Este plano se usaba, y a veces abarcaba un poquito más, este plano se usaba para el western porque los pistoleros tenían en esta parte la funda con la pistola, y de esta forma se podía observar cuando desenfundaban y demás. Era un plano que inventaron para los western. Después tenemos un primer plano, donde ya sí se ve claramente el rostro, la expresión que queremos ver del personaje, y después ya tenemos un primer plano que incluso a veces puede hasta incluso enfocar un ojo, ¿sí? En una parte nada más de la escena, donde ya vemos el rostro principalmente del personaje que queríamos mostrar. Que les quería hablar y que les quería mostrar interesante es el tema de la paginación. ¿Qué sería la paginación? Es cómo acomodamos nuestras páginas en la historieta. Yo, por ejemplo, el método que uso, hago unos pequeños cuadritos, no sé si se alcanzan a ver, muy confuso, pero bueno. Tengo, por ejemplo, la página 4. Yo sé que las viñetas que voy a acomodar en la página 4 son de la 14 a la 8, a la 18. 14 a 18 y son 5 viñetas. Entonces, por ejemplo, está la página 4 y tengo la 14, 15, 16, 17 y 18. Voy acomodando, me hago un mapa de cómo van a ir ubicadas las viñetas en las páginas, como para tener un control de dónde empiezan y dónde terminan. Y hago, por ejemplo, unos corchetes indicando pequeños arcos argumentales, para asegurarme de que empieza acá este arco y termina acá. Que coincida el comienzo de la página con el final de la página 7, va a ser el final de un cierto arco argumental. Entonces voy a tener, por ejemplo, la página que sigue, que es la página 5, tengo las viñetas
19 al 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24 son 6 viñetas, ¿sí? Después tengo la página 6, tiene las viñetas 25 al 30. Entonces 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Y también, y acá sigue ese mismo arco argumental que había abierto en la página 4, y aquí cerraría como yo lo planteo en mi historia. Entonces, por ejemplo, en la página 7 tengo del 31 al 35, 31, 32, 33, 34 es bien grande y la 35 aquí abajo. O sea que voy acomodando, voy haciendo un mapa de cómo voy a ubicar las viñetas. Entonces después, como verán acá, ¿ven? Habíamos visto lo de las locaciones. Arriba está normalmente el cambio de locación. A veces no, a veces puede ocurrir, está saliendo a la calle y muestro en el medio que salió a la calle y que está hablando con alguien en la calle, también lo puedo hacer. Pero cuando muestro acá, lo que estoy mostrando es que se va del departamento y que va a la calle. Pero normalmente yo pongo el cambio de locación o dónde está ubicada la escena, la voy acomodando de tal manera que haga una progresión. ¿Ven? Acá está el subte, acá está llegando al departamento en la parte de abajo, acá está entrando a su casa, entonces se ve que está en la casa, y acá entonces está mirando las noticias. Bueno, todo eso lo voy acomodando para que tenga una progresión, las viñetas. Otro tema importante es el orden en que las voy a ir leyendo. Yo voy construyendo las viñetas de tal manera que la lectura me vaya llevando por donde yo quiero. Si de pronto yo tengo esto así, acá también un cambio de locación, entonces la viñeta que va a continuar es esta que está acá. Entonces voy acomodando también los textos para que se vayan leyendo de acuerdo a la orden que yo le quiero dar a la página. Entonces después aquí van pasando distintas cosas y bueno, esta es la forma, digamos, que yo tengo de ir construyendo mi historieta. Entonces estamos en la página 8 y tenemos las viñetas 36 al 41 y son 6 viñetas, ¿verdad? Tenemos 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Acá algo importante es que uno puede tomarse la libertad de agregar algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, acá lo que ocurría es que no se veía el rostro de la señora. Se veía a ellos que entraban, que se saludaban, pero no se veía el primer plano de la señora. Entonces en esta pequeña viñeta se soluciona ese problema porque hago las dos cosas. Muestro la escena en general y también muestro el rostro de ella. Entonces voy armando la historia según también un poco lo que va ocurriendo. Eso con respecto a lo que hablábamos de la paginación. Después, algo interesante es esto. ¿Qué es esto? Esta es la diagramación concreta de las páginas. Lo que yo hago son pequeñas miniaturas dibujadas a lápiz o también puede ser a virome de las páginas, de cómo voy a plantear las escenas. Entonces, tengo un montón que voy haciendo. Algo que les quería mostrar, por ejemplo aquí, no sé si se alcanza a ver esta que tenemos acá, que tenemos el rostro de esta persona, bueno, y demás, y esta sería la página llevada adelante, digamos. Después le cambié el formato porque yo originalmente trabajaba en un formato vertical y ahora estoy trabajando en un formato paisado, ¿sí? Pero las viñetas son las mismas. Entonces es esto mismo que yo planteo en ese lugar. Entonces las viñetas que están planteadas de esta forma, voy planteando las viñetas y después las voy poniendo de esta forma. Después se puede, por ejemplo, estas mismas miniaturas que son muy chiquititas, antes de pasarlas a la página definitiva, yo puedo armarlas más grandes, siguen siendo miniaturas, o sea que este no es el tamaño real que va a tener la página, pero me permite visualizar mejor lo que va a ir ocurriendo en la página y cómo visualmente se va a presentar, cómo se va a alcanzar a ver. Entonces yo de esta manera puedo acomodar mis viñetas de tal manera que a mí me sirvan para que la página funcione, ¿sí? Estas son un poco las cosas interesantes que podríamos ver. Y bueno, esto sería más que nada el tema de lo que queríamos plantear. Después, la última cosa de la que vamos a hablar es el tema del tiempo, de cómo manejamos el tiempo. Tenemos algunas cosas que son saltos en el tiempo y otras cosas que son tiempo real. Por ejemplo, si yo acá tengo una viñeta en que están conversando, mirando la televisión, después la señora dice algo y él le toma la mano. Esto tiene pequeños cortes de tiempo, pero es como que transcurre como en un tiempo, como sería en un tiempo real.
O sea que desde que estaban mirando la televisión hasta que él le tomó la mano, no hubo grandes cortes. O sea que más o menos transcurrió ese tiempo del cual estoy hablando. Ahora, lo que ocurre después en la historia es que si el personaje se está poniendo una campera, ¿sí? Lo que voy a mostrar después es ya un salto en el tiempo. Porque entre que se puso la campera en la última página y en la siguiente ya está otra vez que volvió de nuevo al consultorio al otro día, hubo un salto en el tiempo casi de mediodía de un día, ¿sí? Estos son las elipsis. O sea que yo trabajo en realidad con dos formas de tiempo. Lo que quiero contar en tiempo real y lo que voy contando en forma de salto en el tiempo, ¿sí? Acá habíamos visto, por ejemplo, este ejemplo que habíamos visto de cuando él abre la heladera, va a sacar algo de la heladera y hay un fantasma atrás, ¿sí? Esto es una secuencia casi prácticamente en tiempo real de lo que va a pasar en ese momento. Y algo interesante ahí, habíamos hablado de cómo podía quedar esa página terminada. Yo aquí después, no sé si se alcanza a ver bien, estas serían las viñetas terminadas, donde yo tengo esta secuencia, que está oscuro y sale la luz de la heladera y se ve esto, ¿sí? Y por ejemplo, la parte donde está este sueño que él tenía, esta pesadilla, esto queda distinto cuando queda ya ilustrado con color y de otra manera, ¿sí? Pero esta es el final de la página. Lo importante es que yo trabajo con el tiempo de esa forma. Las cosas que son como pequeños saltos en el tiempo, o sea que aquí, por ejemplo, entre que él se despierta y va a la heladera hay un saltito en el tiempo, y esto acá, el salto que puede haber es mucho menor, ¿sí? Entonces, con el tiempo vamos jugando y damos distintas sensaciones. Esto es lo que queríamos ver en el video. Bueno, y ahora vamos a dibujar uno de nuestros personajes.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, acuérdense de darme like y suscribirse a mi canal para nuevas notificaciones de videos que vamos a estar haciendo. También pueden seguirme en mi página de Patreon, les dejo abajo el link en la descripción. La próxima vamos a empezar con las referencias y vamos a empezar ya a dibujar las viñetas que vamos a estar subiendo en Instagram. Así que los espero el próximo jueves. Nos vemos.